Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Divulgación científica en estado puro aquí en el 103.9 Dial FM, la radio de la Universidad de Jaén. Unirradio Jaén en este programa, panel de expertos y expertas, embajadores de la ciencia. Bueno, pues a los mandos tenemos a Ángela Quero, asistida en este caso por José Antonio Ruiz Eliche, y al otro lado de las cámaras, justamente documentando esto que está ocurriendo aquí en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén, Pedro Pérez, y nuestro community manager Roberto Torres, que hará que, bueno, esto también, que es noticiable, por supuesto, llegue a las diferentes plataformas de divulgación. A propósito, que para hablar hoy también sobre cuestiones relacionadas con otro ámbito, en concreto el patrimonio arqueológico, vamos a tener aquí a dos expertos en la materia. Bueno, pues más en concreto vamos a tener a Irene Montilla Torres, que ya es profesora docente dentro del área de historia medieval, y también vamos a contar, ¿verdad?, con Juan Pedro Bellón Ruiz, que es responsable justamente del grupo invitado hoy, este que citamos de nuevo y que subrayamos, Patrimonio Arqueológico de Jaén. Bien, pues después de nuestro inicio, ¿verdad?, nuestro interludio, casi se puede decir, después de nuestro indicativo que nos pone ya Ángela, iniciamos nuestra conversación con ambos expertos. Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Primeros minutos asentándonos ya en lo que es el desarrollo de este programa, Campus, panel de expertos y expertas en la radio de la Universidad de Jaén, Unirradio Jaén. Nuestro grupo de investigación invitado hoy, como decíamos, Patrimonio Arqueológico en Jaén, los dos expertos, por una parte, el responsable de este grupo, Juan Pedro Bellón Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Encantado de contar contigo aquí, Juan Pedro. Y también investigadora dentro de este grupo, Irene Montilla Torres. ¿Qué tal, Irene? Muy bien. Bienvenida también. Bueno, pues vamos a hablar sobre el histórico, ¿verdad?, de este grupo. Juan Pedro, si te parece, 30 miembros nada más y nada menos, 16 de ellos doctores, doctoras, multidisciplinar en esencia. ¿Cuáles son las áreas a las que corresponden estos investigadores? Bueno, fundamentalmente son tres áreas: las áreas de arqueología, de prehistoria y el área de historia medieval. Son, digamos, que la base sobre las que se cimenta este grupo, que tiene ya una trayectoria muy larga desde el punto de vista, digamos, temporal, ¿no? Y que en cierta medida esas áreas son sus bases fundacionales, pero también sus bases un poco filosóficas, ¿no? Es decir, que la arqueología tiene la cualidad de ser una disciplina que es capaz de interactuar con otras áreas técnicas, con otras ciencias. Y bueno, su objetivo es, a través de los restos materiales del pasado, interpretarlo, ¿no?, conocer esas sociedades. Y es por esto que necesitamos, pues, eso, de otras disciplinas que nos ayuden a completar ese conocimiento. Varios años ya en funcionamiento. ¿Desde cuándo en concreto? Pues, si lo recuerdas. El grupo como tal, yo creo que nace cuando nacen los grupos del país y de la Junta de Andalucía. Es decir, que ya como grupo podemos decir que viene funcionando desde los años 80. Es decir, que parte de la idea y además seguimos funcionando desde el punto de vista institucional como grupo, pero también desde el punto de vista de investigación como grupo. Es decir, son raros los casos en su trayectoria que algún investigador o investigadora ha funcionado, digamos, de una forma autónoma dentro de nuestra línea de trabajo, ¿no? Y eso desde fuera también se nos ve. Es decir, que esta filosofía de trabajo en grupo, de trabajo colectivo, es una de nuestras señas de identidad. Bueno, no sé si Irene o tú, Juan Pablo, nos podéis hablar sobre, ¿verdad?, esa categoría de calidad y excelencia que habéis obtenido, y además, si los datos no me fallan, y aunque las comparaciones sean odiosas, evidentemente, único grupo de la Universidad de Jaén con tal reconocimiento. Sí, bueno, y eso, ahora Irene os va a hablar, si te parece, de la parte de arqueología medieval, pero a ver, la competitividad vista en cierta forma puede ser algo
puede tener un sesgo negativo, ¿no? Pero a mí me alegra mucho de que un grupo de humanidades, digamos, sea el único que tiene el reconocimiento en la Universidad de Jaén. ¿Por qué? Pues porque precisamente somos capaces de hacer un trabajo excelente, que se reconozca en una evaluación, digamos, que tiene unos criterios públicos y muy exigentes. Y bueno, aparte de que lo hayamos conseguido ya, estoy seguro de que podríamos volver a conseguirlo con los proyectos que llevamos a cabo y con las publicaciones y demás. O sea que eso está ahí, ¿no? Yo creo que también se ha valorado a la hora de la evaluación de nuestro grupo, se ha valorado muy positivamente la implicación social de nuestras investigaciones y la imbricación que tenemos con las administraciones, tanto locales como autonómicas y regionales. Entonces, bueno, pues tenemos unas temáticas de investigación muy amplias y unas formas de trabajo exhaustivas y bueno, pues eso da lugar, tiene unos resultados magníficos que se pueden ver de forma material, pero que también se reproducen en forma de monografías, de artículos que son muy bien valorados por nuestros colegas de investigación, porque estas evaluaciones están realizadas por otros colegas y bueno, pues nosotros tuvimos una alegría máxima, infinita, cuando vimos la buena puntuación que teníamos y bueno, pues estamos siempre en esa línea de seguir avanzando y, como decía Juan Pedro, de ir a más y de mantener, por supuesto, el nivel. Irene, cuando hablas de implicación social, ¿te refieres a implementación en este caso, de los proyectos de investigación o de colaboración por parte de la sociedad? Me refiero a las dos cosas. Por ejemplo, nosotros llevamos el área de historia medieval, llevamos muchísimos años trabajando en los municipios y, por ejemplo, en Villardón Pardo hemos desarrollado una labor que nos gusta mucho, que precisamente parte de los resultados se están publicando en revistas de alto impacto científico, pero además hemos hecho un trabajo continuo con la gente del municipio. Ellos han sido, sobre todo ellas, han sido casi siempre mujeres, las operarias, ellas han vivido el proceso de excavación y de descubrimiento, ellas se lo han transmitido a los alumnos, a su hijo, digo los alumnos porque los chiquillos, el colegio estaba enfrente del castillo y los chiquillos veían a sus madres y luego se iban al colegio. Entonces, cuando hablo de sociedad, ha sido que hemos desarrollado no solo la parte científica, sino la parte de transmisión de nuestra forma de trabajo, de conocimiento, de cómo conseguimos ir elaborando poco a poco, año a año, el conocimiento sobre su castillo, sobre su municipio. Y bueno, pues estamos muy satisfechos del resultado. Bueno, sumamente importante, Juan Pedro, en este caso, estos dos momentos casi, ¿verdad?, que señalaba Irene, excavación y descubrimiento. Uno no conlleva el otro, seguramente, ¿verdad? No, a veces la excavación es frustrante y a veces todo lo contrario, ¿no? Y es una de las cosas un poco, digamos, que más me llaman a mí personalmente la atención de la arqueología, ¿no? En el sentido de que, bueno, no quiere decir que nosotros vayamos, digamos, en blanco a iniciar cualquier excavación, siempre llevamos un planteamiento, una hipótesis, ¿no? Pero es cierto que la realidad te topas con ella y bueno, pues te puede llevar muchísimas sorpresas, ¿no? Entonces tiene todavía ese, digamos, input de la sorpresa, de conocer lo que realmente está enterrado en la tierra, ¿no? Pero aún así, aunque te lleves sorpresa y los hallazgos, los descubrimientos sean vistos desde fuera como espectaculares, nosotros siempre tenemos que hacer un trabajo meticuloso de documentación, de interpretación, de sujetar mucho las hipótesis o las teorías que saquemos de eso. Es decir, que tampoco nos podemos dejar llevar mucho por la espectacularidad o por la relevancia, en el sentido que luego sí tendría a un nivel de público, a un nivel social, pero que, ya te digo, se nos exige que, por ejemplo, cuando hacemos una excavación de cualquier sitio, sea más o menos espectacular, vamos a tener el mismo protocolo de intervención. Es decir, que ahí no hay distinciones. A raíz de lo que comentas, y os planteo un reto casi a modo de anécdota que se me acaba de ocurrir, ¿cómo reescribiríais vosotros, en este caso, dos frases, dos
dichos, ¿verdad?, más que conocidos, tales como "no hay nada nuevo bajo el sol" o "la verdad está ahí fuera". Justamente. No sé tú, Irene. No hay nada nuevo bajo el sol. En el sentido de que realmente nosotros estudiamos el pasado, pues realmente el pasado ya ha pasado por el sol, pero sí que es verdad que mucho pasado queda oculto. Claro. Y queda oculto, pues, enmascarado en construcciones nuevas que están reutilizando arquitecturas del pasado. Quedan, pues, se me viene a la mente cuando has dicho lo de "no hay nada nuevo bajo el sol", los restos que excavamos del Palacio Almohade en la iglesia de Santo Domingo, del convento de Santo Domingo, que, bueno, como decía Juan Pedro, muchas veces te plantea hipótesis que dices, no, aquí vamos a encontrar, y otras veces, bueno, pues se va a hacer una intervención restauradora de urgencia y vamos a hacer unos sondeos para valorar la potencia arqueológica, y de pronto nos encontramos una yesería almohades magnífica que no tienen paralelo más que en los alcázares sevillanos aquí en Andalucía, y dice, bueno, pues en su momento vio el sol, pero hasta este momento en la sociedad actual no ha podido contemplarlo, y no hemos sido tampoco conscientes de la entidad que tenía el alcázar almohade de Jaén hasta este momento. Claro. Mira, nosotros en Mengíbar, cuando iniciamos el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo allí, creo que fue en 2014, una de las cosas por las que nos preguntó el alcalde de Mengíbar era por el Arco de Augusto. Y bueno, nosotros prácticamente lo damos por, digamos que perdido, ¿no? En plan, pues bueno, para intentar localizarlo, puede estar en el río Guadalquivir, puede estar a 2 metros bajo tierra y sin ningún tipo de evidencia porque no se conocía. Pues le dijimos, mira, de eso olvídate porque no va a ser muy difícil, necesitaría mucha inversión. Y en cambio estaba a la vista de todo el mundo, es decir, llevaba 2000 años expuesto ahí y todo el mundo lo había visto. Es decir, que fue fijarse con una perspectiva arqueológica cuando se produjo un poco el descubrimiento, ¿no? Pero volviendo sobre la segunda pregunta, sobre no hay nada por descubrir, a mí me parece que lo importante de la arqueología en todo su ámbito es que nos descubre un pasado que es diverso y rico. Es decir, es abrumadora la cantidad de diferencias desde el tipo de vista de los comportamientos culturales, sociales, religiosos, rituales que podemos indagar en el pasado. Y eso nos hace ver también que, bueno, que ese pasado es nuestra raíz, pero también nos manifiesta las diferencias respecto a la actualidad, ¿no? Entonces, de alguna manera la arqueología es buena porque nos educa a reconocer la diversidad y no a un poco esa visión globalizadora o homogeneizadora que tenemos de nuestra sociedad, sino a reconocer, pues, eso, de que venimos de circunstancias, de culturas, de pensamientos muy distintos y que todos venimos de ahí, al fin y al cabo. Ayudadme a entender una cosa. ¿Cómo se produce ese proceso, verdad, de, no sé si llamarlo, supongo que será una palabra demasiado, no sé, cotidiana o no muy relativa a la taxonomía que utilizáis, pero ¿cómo se va enterrando un ayer? Pues yo me pongo en la situación presente. ¿Cómo se entierra un entorno como este para que quede totalmente oculto y bueno, se genere, digamos, un nuevo escenario, es decir, un nuevo paisaje? ¿Quién lo permite? ¿Es la acción de la naturaleza? Porque si habláis de arcos, supongo que serán, en algunos casos, incluso, pues no sé, edificaciones elevadas, ¿no? ¿Cómo queda eso cubierto? ¿Cómo queda enterrado? Ha levantado la mano ella. No es que me estaba viniendo a la mente, evidentemente eso es un conjunto de casuísticas diferentes, pero quizá poniendo un ejemplo se puede entender mejor. Y voy a poner el ejemplo de Medinazara, que es una ciudad que se construye en el siglo X, que se abandona a finales del siglo X y que poco a poco esos materiales que conformaban esos edificios maravillosos, de esos palacios espléndidos, se van quitando. Se van poco a poco, a lo largo de muchos siglos, las iglesias fernandinas se construyen con esos materiales y se van haciendo incluso zanjas para sacar
todos esos materiales y utilizarlos en otras construcciones. Las sociedades, eso pasa, estoy hablando de Medina Zara, pero pasa en cualquier contexto arqueológico. Es decir, que se reutiliza el material. Claro, en lugar de ir a la cantera y comprarlo, pues tú vas a un sitio abandonado donde sabes que hay muros que ya no usa nadie y te lo llevas. Pero entonces queda totalmente claro, poco a poco borrado lo que es el origen, ¿no? Claro. No, nunca, porque hasta cuando no hay elementos, tienes las zanjas de robo que te permiten saber dónde estaban los muros. Y constatación a lo mejor en textos literarios, no sé. Por supuesto, por supuesto. Entonces en arqueología, hasta cuando no hay material, no hay una entidad material, podemos tener conocimiento, porque lo tenemos a través de esa zanja y decimos, aquí han robado un muro. No tenemos ya el muro, pero tenemos la zanja que nos está marcando una estructura que ya no existe. Es, por ejemplo, cuando hay decoraciones y te las encuentras en el suelo, poder reconstruir esas decoraciones, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora en el Palacio de Santo Domingo, poder reconstruirlas te da la altura de esas techumbres. Y esto desde el punto de vista de investigadores como vosotros, ¿esto es legítimo? Es decir, el hecho de que en el pasado se cogiera material de una construcción y se hiciese otra construcción, esto... Claro, no es legítimo, sino que es incluso lógico. Quiero decir que... Sí, a lo largo de la historia, hay mucha todas las diversidad de sociedades. situaciones. ¿No es expolio esto? ¿No llega a ser...? Bueno, vamos ahora a ver, por sí, eso, porque claro, está legislado así. Claro. Es decir, vamos a ver, la situación que ella ha planteado es un ejemplo de una casuística grande, ¿no? Es decir, los materiales se pueden retirar para reutilizarlos. El edificio se puede caer porque no se usa y se cae, digamos que por su propio proceso, o puede ser derribado intencionalmente porque hay una intención de eliminarlo, de destrozarlo, lo que sea, ¿no? Un ejemplo de ello puede ser, si te das un paseo por la campiña o por el campo, verás cortijos que poco a poco se están cayendo, que se le cae el techo lo primero, luego las plantas se lo comen, luego se caen las paredes. Bueno, nosotros llegamos un poco a un momento avanzado de todo ese proceso, ¿no? De que todo se ha colapsado y recuperamos un poco esa edificación, ¿no? Entonces es un proceso complicado desde el punto de vista, además se estudia, quiero decir que hay parte de la disciplina que se dedican a eso, ¿no? A cómo se conforma el registro arqueológico con procesos naturales y con procesos antrópicos que se dicen, es decir, ahí influye pues la vegetación, los animales, la escorrentía, es decir, todo, que es un proceso acumulativo. Y también lo antrópico, en el sentido de las reutilizaciones, las variaciones, las modificaciones que pueda tener el registro arqueológico. Y eso es también un poco nuestra labor, digamos que detectivesca, de ir poco a poco levantando capas e interpretando esta que es de origen natural o de origen humano. Si es de origen natural, ¿por qué? Por una avenida de agua, por el viento. Esta es de origen humano, ¿qué es? ¿Un derrumbe casual o intencional? Es decir, ahí es una maravilla desde el punto de vista también de seguir ese proceso de formación del registro. Y supongo que tendréis información acerca de ciertos hallazgos todavía no descubiertos en los cuales os gustaría hacer excavación, pero quizás no tengáis permiso porque quizás sean, no sé, casas particulares, etcétera, ¿no? ¿Esto se da? Sí, pero nosotros también y un poco nos pasa porque estamos implicados en muchos proyectos y en muchísimas historias, es que primero que hay una administración que es la que, digamos que es la responsable de la tutela del patrimonio, que es la Delegación Territorial de Cultura. También es verdad que la gente nos reconoce como interlocutores a nivel social y a lo mejor en lugar de llamar a la delegación, llama a la universidad porque sabe que existe un grupo de arqueología y demás, ¿no? Pero por otra parte nosotros tampoco, digamos que tenemos ese papel de policía del patrimonio, aunque lo ejercemos. Quiero decir que pues nosotros cuando vemos un destrozo o un daño al patrimonio lo denunciamos, evidentemente, ¿no? Pero el campo es muy grande. Es decir, y luego nosotros también tenemos nuestros objetivos. Es decir, no podemos estar un poco a salto de mata y hoy estar investigando una cosa, mañana otra, que lo hacemos también, porque
hacemos de todo y a toda hora, un poco también por lo que decía Irene de ese compromiso social, ¿no? Es decir, cuando un alcalde o alguien te llega que tiene un problema, o que no es un problema, sino que quiere poner en valor su municipio, su lo que sea, tú no le puedes poner pega y ponerte en plan, digamos que elitista, en plan, no, déjame, a mí esto no me interesa, ¿no? Es que ese no es mi objeto de estudio. Claro, claro. Entonces, bueno, tenemos un poco que medir, ¿no? Y ojalá, y como grupo de investigación, pues tuviéramos más recursos y pudiéramos acudir a todas esas llamadas de emergencia de se me cae esto, o tengo un problema con tal cosa, o quiero poner en valor tal otra cosa. Porque está claro que el patrimonio es un recurso, puede dar, digamos que, una solución económica o un input económico a un municipio cualquiera, pero tiene que hacerse una investigación previa. Es decir, no podemos dedicarnos a, digamos que, exhumar restos y decir qué estupendos que son, dar un discurso estereotipado, vacío, y a partir de ahí, pues, que siga la ruta, ¿no? Nosotros sí o sí tenemos que hacer una investigación previa y seria. Utilizando otra expresión de andar por casa, ¿verdad? Esto de tirar de la manta. Supongo que cualquier hallazgo rápidamente conlleva una especie de efecto de dominó, ¿no? Si descubro esto, pues más allá habrá lo otro y así, ¿no? Encadenando, ¿no? Sí, claro, sí, es un proceso y es lo chulo también, ¿no? Porque por lo que te decía antes, ¿no? Porque tú tienes una expectativa, una hipótesis, ¿no? Pero cuando ves que las expectativas te superan y las hipótesis se ven, digamos que superadas también, pues es una maravilla, ¿no? Es decir que, pues mira, en nuestro caso en el litúrgico, en Baécula, nos pasó un poco eso, ¿no? De pasar de una etapa primera en que muy poca gente tenía fe en el proyecto, incluso buenos investigadores tenían muy poca fe en el proyecto, que digamos que llegara a materializarse, a que localizásemos el campo de batalla, y cuando lo descubrimos y vimos que no solo estaba ahí, sino que tenía materiales, que tenía restos de un campamento, que pues fue pues absolutamente maravilloso, ¿no? Es decir, que tú puedas documentar arqueológicamente algo que sucedió hace 2200 años y que duró 3 días, pues es poner, digamos que forzar la máquina de la arqueología mucho, ¿no? Pero ahí está la evidencia, ¿no? Bueno, ¿cómo coordináis vuestra labor con la del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica? Pues mira, hay proyectos de colaboración, es decir, digamos que como cada profesor de la universidad, pues cada uno puede llevar sus proyectos a cabo dentro del grupo, fuera del grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tenemos muy claro es que el grupo y el instituto tienen una sinergia muy potente, pero hay proyectos en los que, no sé, de distintas áreas de conocimiento que, bueno, pues están quizás más vinculadas al grupo y otros quizás más vinculados al instituto, ¿no? Es decir, por eso ahí nunca hemos tenido problemas, ¿no? Ahora vamos a trabajar en un proyecto de investigación, que Irene es la directora, que es la investigación arqueológica del campo de batalla de las Navas de Tolosa, que viene un poco, que mira, por el tema de el análisis de la batalla de Baécula, bueno, eso nos ha dado una metodología y unos recursos que podemos aplicar a otras etapas históricas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la sinergia, quiero decir, el área de medieval, que es la batalla de las Navas, es de época medieval, con nuestras áreas de arqueología y de prehistoria, a través del instituto pues se formaliza eso y cuaja un proyecto que yo creo que tiene unas expectativas bastante buenas. Bueno, uno de tantos proyectos, ¿verdad, Irene? Tú hablabas también sobre publicaciones en revistas de impacto. Yo sé que es muy difícil resumir, sobre todo dado el volumen, ¿verdad?, de todo lo que investigáis y todo lo que publicáis, pero no sé, algún hito que tengáis a bien citar o subrayar en cuanto a publicaciones, ámbitos, temáticas. Yo, mira, a mí sí me gustaría decir una cosa, y es que en ciertos ámbitos o en ciertas áreas de conocimiento, en ciertas líneas de investigación, quizás tenemos un poco más de dificultad a la hora de lograr publicaciones internacionales. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, tú piensas en la arqueología ibérica, que yo trato de publicar algo de arqueología ibérica en una revista australiana y me dice que dónde voy, ¿no? En cambio, trato de publicar algo que tenga que ver con paleoantropología o tema arqueométrico, arqueometría, y como son un poco más transversales
y a nivel global es fácil, relativamente fácil, llegar a publicarlo a nivel internacional. Y esto lo digo porque pese a eso, pese a que, digamos, nuestra línea de investigación y la cultura a la que nosotros nos dedicamos, la cultura ibérica en nuestro caso, está, digamos que más restringida a nivel territorial, pese a eso logramos hacer publicaciones a nivel internacional de impacto, ¿vale? Igual que en historia medieval, pienso que si pensamos que la historia medieval de Jaén es una historia, digamos que local, en cuanto a un proceso histórico que pueda entenderse desde el punto de vista local, pues también ellos logran hacer publicaciones de impacto internacional importante. Claro, porque perdón, iba a preguntaros precisamente sobre eso, porque hablabais sobre la posibilidad de extrapolar ciertos resultados y supongo, en el ámbito en el que yo trabajo, lo hispánico se puede, hacer investigaciones contrastivas, ¿no? Con cualquier otro tipo de literatura anglosajona o, en vuestro caso, lo ibérico también se puede de alguna forma extrapolar a otros tipos de, no sé, internacionalmente hablando. Sí, por ejemplo, podemos hablarlo digamos, desde el punto de vista de las sociedades prerromanas o protohistóricas, y claro, ahí digamos que tenemos puntos en común con otras sociedades prerromanas o protohistóricas que sus procesos sociales, sus cambios, pues podemos hacer una comparación con las mismas, ¿no? Nosotros nos movemos mucho en el ámbito o en la caja del conocimiento del Mediterráneo, ¿no? Como pues la cultura ibérica, yo creo que la gran labor que han hecho Arturo Ruiz y Manuel Molino aquí en Jaén ha sido situar a la cultura ibérica en un punto en el que es reconocida internacionalmente su investigación, pero también han logrado que la cultura ibérica a nivel internacional sea reconocida como una sociedad digamos que relevante o no marginada en el pasado prerromano de europeo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un logro, es decir, que antes estábamos en la periferia del mundo, en donde allí no llegaba nada, ¿no? Y bueno, hoy el tema del Museo Ibero, el tema del viaje al tiempo de los iberos, todo el Instituto de Arqueología también, ¿no? Pues no, es el reflejo de una investigación, pero también es el reflejo de un feedback, de un reconocimiento a nivel internacional, ¿no? En medieval pasa un poco igual. Si nos centramos en la fortificación exclusivamente de Jaén, parece que es un tema muy local, pero precisamente en Jaén estuvo la frontera, en tierras de Jaén estuvo la frontera nazarí, y es verdad que para el público extranjero le llama mucho la atención la convivencia / conflictividad que existió entre Al-Ándalus y los reinos cristianos. Precisamente gran parte de esas numerosísimas fortificaciones que tiene Jaén viene de eso, de que fue frontera mucho tiempo. Claro. Entonces, claro, son espacios y tipos de análisis que son transversales, que no es solo de Jaén, sino que pueden realizarse otras comparativas con otros lugares de Europa, y llaman mucho la atención. Mira, nosotros, por ejemplo, en un volumen que ha salido hace poco en Nueva York de Arqueología del conflicto, nosotros hemos publicado esta línea de investigación con Baécula, con Iliturgi, contando la historia local de Baécula y Iliturgi, pero en la transversalidad de la arqueología del conflicto a nivel global, ¿no? Es decir, dentro de una metodología o de una línea teórica que ahora mismo está en boga un poco, pues nosotros hemos logrado introducir ahí un capítulo, ¿vale? Y no es fácil, quiero decir que eso sí, es decir, llegar a publicar en temas de arqueología contemporánea en un volumen que está precedido por Catalhuyuk, es decir, uno de los sitios emblemáticos de la historia de la humanidad, bueno, pues ahí estamos, ¿vale? Yo insisto en eso, en que seamos un grupo de investigación de humanidades y que estemos donde estamos. Yo le pediría a la universidad que nos cuidase con mucho cariño, mucho más. Pues sí, apoyo la moción. Pues justamente me dais pie, ¿verdad?, a hablar sobre esa arqueología del conflicto, aunque lo que habéis comentado, sobre todo Irene, nos marca alguna idea, supongo que tiene que ver con fronteras, ¿verdad? Pero antes de nada, y ya que aludíais a Arturo y a Manolo, yo recuerdo haberles planteado la misma pregunta a ambos y haber debatido sobre este tema, y que yo creo que todavía es de actualidad, o no lo sé, porque yo me he fijado en cómo habéis pronunciado lo de Ibero, ¿no? Pero sigue habiendo esa dualidad, dicotomía entre íbero e ibero. ¿Por cuál optáis? ¿Ambas? Yo no me complicaría la vida con eso. Es decir, si te va a un término a lo mejor griego, iberique, pues fíjate dónde tiene la acentuación, ¿no? Es decir que... Y luego está un poco
el problema entre el ibero cultura y el ibero península ibérica. Es decir, que yo ahí, digamos que no me parece un tema que esté cerrado, porque hay distintos especialistas que lo utilizan de distinta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está y veremos a ver cómo se soluciona. Bueno, pues hablando sobre esa arqueología del conflicto, ¿qué es? Bueno, pues mira, trata de investigar algo que por desgracia ha estado muy presente en la historia de la humanidad y que parece que ha estado un poco ausente de la investigación arqueológica. ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que si nos vamos nada más que a las fuentes clásicas, romanas, griegas, pues mira, entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo, igual hubo 50 años en los que las fuentes no citan ninguna guerra, ninguna batalla o algo así, ¿no? Es decir, que si hacemos una recopilación de la violencia que es reconocida a través de batallas, ya tenemos que hay un grado de, digamos, de conflictividad enorme. Esa es la conocida, la que no es conocida, imagínate, ¿no? Entonces, una de las claves que nos define cultural y socialmente es la conflictividad y es la violencia. Entonces tenemos que investigarlo y tenemos que saber cómo funciona, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues son contextos muy particulares, porque como hemos dicho antes, una batalla dura 2 días, 3 días, ¿no? Si es un asedio puede durar mucho más, ¿no? Pero ahí están en el registro arqueológico y nos aportan información de un instante, ¿no? Pero tenemos que saber cómo encajar las piezas. ¿En qué sentido? En el sentido en el que yo estoy analizando un contexto de una hora, de un día, que tuvo consecuencias potentes o no sobre una sociedad concreta, ¿vale? Entonces tengo que saber la forma de medir qué efectos tuvo una batalla, un conflicto sobre un proceso histórico concreto o regional, ¿no? En nuestro caso, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues a través de la arqueología, que un poco lo que hace la arqueología es no cuestionar, sino confrontarse con las fuentes escritas. ¿En qué sentido? En el sentido de que las fuentes escritas que nos han llegado a nosotros, por ejemplo, de la Segunda Guerra Púnica, pues evidentemente son las fuentes parcializadas por lo que escriben los romanos, y no ya como vencedores, sino dentro de que han sido vencedores, pues te dan detalles, a veces sí, a veces no, omiten cosas, mienten más que ven muchas veces. Entonces la arqueología te permite confrontar eso, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en Baécula, pues según las fuentes, los cartagineses no se posicionaron bien, desplegaron sus tropas tarde, cuando ya se ven superados un poco por los romanos no les queda otra que huir, y eso es mentira. Eso es mentira. Arqueológicamente demostrado que es mentira, ¿no? En el caso de Iliturgi, pues te dicen las fuentes, en el 206 destruimos Iliturgi completamente. Excavamos y efectivamente comprobamos que en el 206 el sitio fue destruido, quemado, sus murallas derribadas. Las fuentes te dicen en el 195, 10 años después, te dicen, es que hemos tenido un problema en Iliturgi, pero bueno, no lo habéis destruido. Entonces, arqueológicamente vemos que hay un poco, bueno, pues esa discrepancia, ¿no?, entre la fuente escrita y la realidad arqueológica, ¿no? Bueno, como la desinformación, ¿verdad? Actualmente, igual, sí, claro. ¿Verdad? Sí. Hoy en día. Bueno, has citado esos 2 años, ¿verdad? 206 y 195, si mal no recuerdo. Sí. ¿Sois capaces de constatar precisamente el año también a partir de los hallazgos? A través de datos arqueológicos. Mira, cuando nosotros empezamos a trabajar en Baécula, que sabemos que la batalla fue en 208 a.C., la especialista más especialista en monedas que hay en nuestro país, que es Maripa García Bellido, un poco cuando se enteró del proyecto y nos visitó y demás, nosotros decíamos, qué bien, por fin llega alguien que nos va a decir la cronología de la batalla porque sabe mucho de monedas y tal. Y dijo ella, no, dice, si aquí quien le va a poner fecha a las monedas sois vosotros con la batalla. Y yo dije, vale, pues perfecto, ¿no? Y mira, en el caso de Iliturgi, ¿cómo demostramos nosotros que estamos en un asedio del 206 a.C.? Pues mira, no hemos encontrado un tipo de arma que utiliza el ejército romano en ese asedio, que son los escorpios típicos que vemos en las películas romanas, ¿no? Bueno, la primera vez que el ejército romano utilizó escorpios de asedio en la península ibérica fue en Mengíbar,
la primera vez que está atestiguado, ¿vale? Y la utiliza después de que en 209 le roba esas máquinas de guerra a los cartagineses que las tenían en su almacén, ¿vale? Y eso está escrito y está comprobado. Entonces, ¿qué contexto tenemos nosotros en la liturgia? Pues tenemos a romanos utilizando armas que solo pueden haber sido utilizadas después del 209 a.C. Estaríamos en 208, 207, 206, ¿vale? Pero es que además tenemos varias monedas que son de época romana y que son sí o sí posteriores al 209 a.C. también. Con lo cual, bueno, pues blanco y en botella. Es decir, un asedio a una ciudad, una destrucción, armas de asedio, etcétera, etcétera, pues nos dan un poco ese panorama. Y además las fuentes no nos dicen que utilizaron armas de asedio, por ejemplo. Y están allí. Es decir, que otra vez la arqueología enriquece lo que no está escrito en las fuentes. Yo cuando entro en un cine antiguo, ¿verdad? Ya abandonado, se me viene a la memoria, o digamos la sensación que tengo es la de aquí hubo muchas sesiones de cine, aquí hubo mucha gente, llega uno incluso a imaginarse, ¿verdad? El rumor o el de la multitud, el sonido y tal. Cuando vosotros llegáis a un enclave como tal, cuando descubrís, ¿os sentís rodeados por el silencio o de alguna forma, no sé, empezáis a imaginar el sonido de las batallas, etcétera, etcétera? Supongo que habrá algo también de poesía, ¿no? en esta cuestión, ¿no? Sí. Yo creo que en cuanto empieza a trabajar y empieza a ver los resultados, empieza a identificar muro, empieza a ver ese palimpsesto de unos que se apoyan en otros, de unos que están reutilizando una parte de un edificio anterior pero destruyendo otra, y claro, inevitablemente te empiezas a preguntar por qué, cómo vivían, cómo transformaron esos espacios en función de necesidades diferentes, esos cambios sociales que se producen y que la arqueología permite identificar. Y sí, yo creo, en mi caso, no sé, de caso de Juan claro. Pedro, pero yo inmediatamente empiezas a ver, y claro, vas transformando tu hipótesis, conforme avanza la excavación, porque dices, mira, ahora que he ampliado el sondeo, que tengo más datos, lo entiendo mejor. Y es fantástico, yo creo que es una de las facetas más enriquecedoras y más, porque ya además empieza a leer, empieza a ver, empieza a apuntar, porque muchas veces nuestro trabajo es tienes que fijarte mucho en el detalle, tienes que documentar, porque muchas veces no tienes el muro y tienes parte de la decoración que ha quedado, esa pequeña pintura que te dice el muro venía por aquí pero ya no está. Y es inevitable imaginarte a la sociedad que vivía allí, cómo vivía esos espacios. Y además con un grado de responsabilidad importante, ¿no? Porque no es ya solo el rigor científico, sino el hecho de estar indagando acerca de la identidad de un pueblo, acerca de la identidad de... Por ejemplo, habéis hablado sobre batallas, el contar la realidad, ¿no? Claro. Nosotros tenemos que ser objetivos. Es decir, que, mira, ahora hace poco se ha abierto un centro de interpretación en Mengíbar sobre liturgia, y hay un vídeo que yo recomiendo a la gente que lo vea, porque cuando vea ese centro de interpretación no va a ver lo que se espera. ¿Por qué? Porque apelamos un poco a las emociones. ¿En qué sentido? En el sentido en el que si yo hago un centro de interpretación sobre la conquista romana y todos recordamos la película de La vida de Brian, pues parece que los romanos vinieron y nos cortaron el cuello, y qué bien que nos lo cortaron los romanos porque es una civilización muy guay, ¿no? Entonces, objetivamente, lo que hicieron los romanos fue una barbaridad, fue una masacre en liturgia y en muchas partes allá por donde pasaban, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que historiográficamente se ha construido una imagen de Roma como que la que me hace las calzadas, la que me hace los teatros, la que me hace las leyes, la que me hace las cloacas, como decía La vida de Brian, ¿no? Pero claro, es que eso está fundamentado en un proceso de conquista que fue muy violento, ¿no? Entonces, en ese vídeo, un poco nosotros transmitimos esa llamada a la realidad fue otra, ¿no? Es decir, objetivamente, yo no voy a decir, no se trata de, digamos, montar aquí un escenario en el que Roma es el demonio y los iberos son santos, y construir esa identidad que tú dices, ¿no? Sino de que objetivamente hubo ahí una masacre y hay que sacarla a la luz, ¿no? Que luego Roma fue otra sociedad distinta, que estaba fundamentada en otras cosas, yo no digo lo contrario. Es decir, que sus valores tiene, por supuesto, ¿no?
A donde voy es a que nos cuesta muchas veces trasladar la investigación a la sociedad y evitar que volver a generar esos discursos estereotipados, esos discursos vacíos que no tienen crítica o que no aportan nada nuevo, ¿no? Entonces se trata de eso, se trata de cambiar las cosas también, ¿no? Y luego respecto a lo que decía antes de las emociones, mira, hay una línea de investigación en arqueología que es muy chula y además también muy reciente, que se llama arqueología de los sentidos, ¿vale? Es decir, cuando, por ejemplo, tú vas a un espacio sagrado, ¿vale?, a realizar una serie de ritos, ese espacio tiene que estar, digamos que diseñado también como un escenario para captar, para estimular tus sentidos, desde el punto de vista, pues, qué sé yo, desde el olfato hasta la aprehensión, a la emoción, tú te vas a encontrar con una divinidad y necesitas un escenario construido para encontrarte con una divinidad. No es de extrañar que, por ejemplo, los iberos hiciesen un santuario en Despeñaperro. ¿Qué escenario más impresionante desde el punto de vista natural, nada más, que ese escenario de Despeñaperro? Envuélvelo en que aquello era una jauría de lobos, el bosque más bosque de la zona, y que tú haces un circuito para acceder a la cueva donde tú vas a hacer los ritos, ¿no? Imagínate la música, imagínate los olores. Entonces, claro, tú ahí vas condicionado, ¿no? Es decir, que se construye desde un punto de vista sensorial un ambiente, un contexto para que tú hagas ese rito determinado, ¿no? Y entonces, bueno, en Castellar, ¿qué tenemos? Tenemos cómo juegan en la cueva con el tema del sol y los equinoccios, ¿no? Y hay una proyección del sol que tú estás viendo allí una imagen de la divinidad proyectada en la pared, ¿no?, con un elemento natural. ¿Quién entraba ahí? ¿Entraban todos o entraba una parte de la sociedad? Y si entras totalmente, digamos que sabiendo lo que te va a pasar, pero cohibido, ¿no? Es decir, entras a un escenario en el que tú sabes que te vas a ver con la cosa que tú entiendas que eso es tu Dios, ¿no? Entonces, por eso, a las emociones pues también hay que investigarlas. Es interesantísimo porque es como la construcción a partir de un guión de un personaje, ¿no?, que va a interpretar algo. Qué chulo. Al hilo de lo que comentabais antes, es posible que en algún momento, a partir de alguna investigación, algún descubrimiento, vosotros de repente cambiéis, porque aludíais precisamente a este término, ¿no?, cambiar. Cambiéis a partir de un detalle, una pieza, el sentido de algo que a lo mejor provoque, pues por desencadenar lo que viene después, provoque un cambio de interpretación en el momento actual. Yo sé que son cuestiones de hace mucho tiempo, pero no sé cómo plantear esta pregunta. ¿Es posible que en algún instante hayáis sentido algún tipo de presión por intereses creados, por el hecho de repente desvelar algo que desmonta alguna cuestión en algún país, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de alguna institución? No sé si... Sí, yo pongo dos ejemplos. Uno, hay ideas asentadas en la academia que un proyecto puede cuestionar y el ejemplo otra vez va a Écula porque había materiales que nosotros estábamos documentando que según la Academia Francesa no podían ser anteriores al siglo I antes de Cristo y nosotros lo teníamos a finales del III antes de Cristo, es decir, 200 años antes, ¿no? Y decían que no podía ser y nosotros le decíamos, bueno, pues explícamelo, ¿no? Y ahí esa es la evidencia, ¿no? Es luchar contra la evidencia. Otra es, para mí, por ejemplo, es lo que se me plantea con el proyecto de Navas de Tolosa, ¿no? Ahí tenemos a cristianos contra musulmanes. ¿Y cómo jugamos con eso? Objetivamente. Objetivamente, es la única forma de jugar con eso, objetivamente. Porque, bueno, además se ha conformado un grupo de investigación muy amplio con muchos investigadores diferentes, de distintas instituciones, unos más volcados en el ámbito cristiano, otros más volcados en el ámbito andalusí, otros expertos en la prospección y en la arqueología del conflicto. Y bueno, todos estamos
para buscar las evidencias materiales que nos permitan hacer una relectura, una reinterpretación de lo que ha sido la batalla de las Navas de Tolosa, más que de la cruzada que salvó España y o de la batalla que fue el inicio del fin de un periodo esplendoroso como Al-Ándalus. Entonces, fuera de esas dos interpretaciones extrema va a ser la ciencia, va a ser la documentación, el registro, el trabajo concienzudo, la comparación entre diferentes tipos de fuentes, la que nos permita crear un discurso, una interpretación nueva de ese hecho, que sobre todo en la España del Norte se ha visto como la derrota del infiel. Y pues hay que... En este sentido, la identidad muchas veces de española se ha creado como afianzamiento de lo cristiano frente a lo andalusí, cuando lo andalusí forma una parte sustancial de la historia de España. Y hay que reivindicarlo así. Y no solo eso, sino que los reyes cristianos andaban siendo excomulgados por el Papa porque no querían unirse para luchar contra el ejército musulmán. Sí. Es decir, que eso no se dice, pero andaban los papas diciendo que te excomulgo y decían, pues excomúlgame. Porque hay otros intereses mayores que los propiamente religiosos. Bueno, nos queda un cuarto de hora para tratar muchos asuntos, pero no me resisto a preguntaros, porque han sido varias las ocasiones en las cuales habéis referido, ¿verdad?, a la evidencia para intentar, interpretar lo que es una batalla. ¿Cuáles son las evidencias? Por ejemplo, hablabas antes sobre los escorpios, ¿verdad? ¿Qué otras evidencias se pueden encontrar para intentar documentar o para intentar interpretar o definir lo que fue una batalla? Pues sobre todo, mira, podemos hacer como 2-3 grandes grupos: armas ofensivas, armas defensivas, la impedimenta, que es lo que la gente lleva puesta, es decir, impedimenta sería un broche de la ropa o un trozo de calzado, un cinturón, ¿no? Y luego está lo demás, es que rodea una batalla, porque tú imagínate que en un ejército como el de Nava o en Baécula o estas grandes campañas en la antigüedad llevaban muchísima gente, es decir, realmente, pues imagínate, no sé, Iliturgi en el 206 a.C. podría tener, lanzando una cifra que no está fundamentada en nada, ¿no?, pero 5.000 habitantes, ¿no? Pues imagínate que de repente le llegan a las puertas un ejército de 8 o 9.000, ¿no? Entonces, fíjate las escalas, ¿no? Ese ejército necesita abastecerse, con lo cual tienes que mover una cantidad de recursos ingente para abastecer al ejército de lo que necesita para hacer la guerra, pero de lo que necesita para comer y beber, y lo que necesitan sus bestias para comer y beber. Es decir, que eso está medido incluso. Es decir, ¿qué necesita un caballo al día de comida para mantenerse? Y de agua. Y de agua. Es decir, por ejemplo, en las campañas de Aníbal en Italia, que están muy bien contadas porque los romanos pues lo tenían ahí al lado, ¿no? Te hablan de que tenían que parar los ejércitos para forrajear, es decir, para buscar forraje para los animales, ¿no? Te hablan de que, por ejemplo, cuando Aníbal cruza la zona de los Alpes y después de luchar en Trasimenos, llega un punto en el que el ejército está exhausto y que tienen que bañar a los caballos en vino viejo porque los caballos están reventados, ¿no? Entonces, claro, hablamos de todo eso, todo lo que es la logística que va detrás del ejército y el propio ejército. Eso es lo que nos encontramos. Y en el caso de las navas, ¿qué nos vamos a encontrar? Todo eso. Y los campamentos. Y los campamentos, pero es que además nos podemos encontrar cualquier cosa del Mediterráneo ahí. Es decir, nos puede llegar algo de Siria, de Egipto, del norte de África, de León, de Navarra, de Castilla, de Córdoba, Inglaterra, de Francia, de todos sitios. Es decir, nos podemos encontrar cualquier cosa, ¿no? Y en el caso de las navas y en el caso de las batallas de la Guerra Púnica igual, te puedes encontrar cualquier cosa del Mediterráneo, ¿no? Elementales, es decir, claro, decoración, metales, ese tipo claro, de cosas sí, también, sí, ¿no? armas, cerámica, tipos de armas, cerámica, vestuario. todo. No es decir, vestuario, pero una fíbula, un broche, un cinturón, cinturón, una decoración, un símbolo. ¿Manuscritos, textos como tal? No, es muy difícil. Bueno, hay casos excepcionales, por ejemplo, cuando, vamos a ver,
un ejército en movimiento, digamos, no lleva cosas que se rompan o que se pierdan o que sean inútiles, ¿no? Porque quiere decir que igual Escipión llevaba un libro de la Odisea en un cofre, ¿no? Pero es algo, digamos, que no suele perderse. Si se pierde, por desgracia, no se conserva, ¿no? Solo en casos muy excepcionales. En Vindolanda, que es un campamento romano en la frontera del Muro de Adriano, en Inglaterra, ahí las condiciones de conservación sí que han permitido que se encuentren hasta cartas de legionarios diciendo que viene al cumple mi hermana, no sé qué. Y son muy buenas porque además te permiten conocer la vida de un campamento legionario, en el sentido de que tú piensas que allí no hay señoras. Y a través de una carta como esa sabes que estaba con su mujer y que su hermana, que vivía en el Quinto Pino, que va a venir... En el campamento con la mujer. Sí, y que su hermana, la hermana de la mujer, que vivía a no sé cuántos miles de kilómetros, porque va a venir para el cumpleaños. Es decir, que eso te lo puedes encontrar, ¿no? Es que esa idea de que las mujeres no estaban en la batalla es totalmente errónea. Las mujeres acompañaban a los ejércitos y tenían funcionalidades de distinto tipo. Pero no combatían, en este caso. Que sepamos. Acompañaban. Que sepamos, no. Tengo muchísimas cuestiones que plantearos, pero siempre me dejo llevar por es que ha sido interesantísimo todo lo que habéis planteado. Hablemos sobre, si os parece, sobre el análisis estratigráfico, ¿no? Esto que es tan difícil de pronunciar. Sí. Murario. Eso lo sabe ella más que yo 1000 veces, porque vive de eso. Pues esa es una de las herramientas que tiene lo que se denomina arqueología de la arquitectura. Entonces, la arqueología de la arquitectura, hasta que se acuña y por la academia aceptada esa denominación, pues en sus principios, siempre la arqueología también tiene sus principios, y hasta que se acuña la definición, y es mayoritariamente aceptada por la academia de arqueología de la arquitectura, pues se habló de análisis estratigráfico murario, se habló de arqueología de la edilicia, se habló de muchas denominaciones. Entonces, ¿qué es el análisis estratigráfico murario? Pues una forma de análisis de la arquitectura que nos permite identificar las diferentes acciones constructivas y su situación temporal. ¿Qué hace la arqueología de la arquitectura? Pues la arqueología de la arquitectura, como parte de la arqueología que es, estudia la arquitectura desde una perspectiva arqueológica. Es decir, si el método arqueológico funciona para el subsuelo, funciona exactamente igual para la arquitectura. Nosotros en Arqueología de la Arquitectura aplicamos el método estratigráfico que se aplica en las excavaciones que vemos y decimos, porque muchas veces identificamos arqueología con excavación. Yo además se lo noto mucho a los alumnos. Y dicen, no, la arqueología es mucho más. La arqueología es una ciencia que a través de evidencias materiales intenta identificar, estudiar las sociedades del pasado en función de esos elementos materiales que esas sociedades diseñaron porque los necesitaban por distintos motivos. ¿Qué hacemos con la arqueología de la arquitectura? Pues hacemos lo mismo, desgranamos, no esas capas de tierra, como decía, o esos pavimentos, sino que desgranamos la arquitectura, vamos identificando cada uno de esos momentos constructivos, vamos viendo cuál es antes, cuál es después, y así podemos construir primero la secuencia, la evolución de la arquitectura que sea, pero además porque es así, es decir, cómo era la sociedad para que una arquitectura sea de una determinada manera y no de otra. Por ejemplo, eso se ve muy bien en los cambios que se producen tras la conquista cristiana, cómo la arquitectura andalusí no les valen a unos nuevos conquistadores que tienen otras necesidades espaciales y que en algunos puntos mantienen, pero que otras veces aniquilan, derrumban por el pie prácticamente. Yo voy a hacer una comparación y por favor perdonadme porque es muy de pisar tierra. Evidentemente hay investigadores como vosotros especializados en este ámbito, y a las personas que nos puedan estar escuchando quizás les resulte, no sé, una blasfemia, pero para entendernos y para hablar sobre, no sé si son estratos en este caso, las capas. Imaginemos una tarde de 3 chocolates, el chocolate negro, el blanco y en este caso, pues bueno, el café con leche.
Las capas, tanto en el ámbito de la tierra como en el ámbito de la arquitectura, ¿se mantienen como tal o hay algún tipo de filtración de forma que las capas no sean distintas y que haya hibridación o haya mezcla? Bueno, los cambios pueden ser netos, es decir, que la separación puede estar muy marcada, o los cambios en la estratigrafía pueden ser progresivos, es decir, de un cambio de color que tú decías al principio negro a café con leche, igual lo que ves en medio es como una escala de grises, ¿no? El tema está en individualizar con la máxima garantía posible cada una de esas capas y luego ateniéndonos un poco a las leyes de la estratigrafía, es decir, esa ley de que la capa más alta es la más moderna es verdad, pero a veces no. Es decir, puede estar en una posición secundaria. Imagínate que yo tengo una capa y que yo estoy haciendo al lado un agujero, una zanja, y la tierra de esa zanja la estoy echando encima de esa capa. Ya estoy alterando cosas, estoy cambiando cosas de posición y tengo que saber el origen de una y el origen de otra para saber cuál es primero y cuál es después. De todas formas, ¿la influencia siempre es desde arriba hasta abajo o hacia abajo? No de la capa, no sé, de alguna forma si existe algún tipo de influencia de abajo a arriba, no sé si me... No. Nosotros el proceso de excavación siempre es desde arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ponemos los ejemplos de las capas, es un poco, digamos, el ejemplo más básico y el teóricamente más, digamos que perceptible, ¿no? Pero cuando te metes en una excavación, la realidad es muchísimo más compleja. Es decir, a veces seguir una excavación es muy, muy complicado por las alteraciones que tienen, porque hay capas que miden 10 centímetros cuadrados. Es decir, que no es que yo excavo una casa y me encuentro la casa entera con la misma capa. Eso es un poco, bueno, pues pasa alguna vez, ¿no? Pero es complicadillo. Hay muchas estructuras que están rotas, claro. O han sido abandonadas y siglos después llega alguien y construye allí sin darse cuenta, pues rompe todo lo anterior y claro, tú te encuentras lo último, pero también lo que esa familia rompió, que no se dio cuenta simplemente. Pues eso también lo vemos muchas veces con las necrópolis, pues que se pierde la idea de que hay enterramiento y se empiezan a hacer una casa y de pronto ven huesos y hay veces que se paran y hay veces que dicen... Aquí el ejemplo más claro lo tenéis con Marroquíes Bajos, ¿no? Es una ciudad o un asentamiento súper antiguo, ¿no? Que tiene miles de años y en una estructura del 2000 a.C. te puedes encontrar que ha sido rota por un muro del siglo XX. Mira, estoy recordando en el propio Castillo de Lopera cuando se construye, hay una primera iglesia, luego se construye otra y parte de la segunda iglesia está encima de algunos de los enterramientos previos. Claro. Bueno, pues nos quedan 2 minutos. Os voy a plantear una pregunta y luego no sé si un reto o no sé si una pregunta demasiado polémica, que es algo que me he planteado constantemente. Voy a empezar por la polémica para que terminemos con buen sabor. Bueno, hablamos de responsabilidad. ¿Me decís sí o no? En las instituciones hoy en día, las personas que deciden acerca de cuestiones, leyes sobre arqueología, etcétera, etcétera, ¿están ahí personas que científicamente tienen conocimientos acerca de? Los técnicos sí. Los técnicos sí, los políticos ni uno. Los políticos es discutible. Hay una falta pero vamos, además muy preocupante de la carencia de un plan estratégico a medio plazo o largo plazo de lo que nuestra comunidad autónoma quiere con el patrimonio. Sí, pero incluso un mínimo, en ocasiones hasta un mínimo de sensibilidad por parte de algunos dirigentes políticos. Sí. Y a mí lo que me consta es que se está vaciando de personal cualificado a la administración pública andaluza en materia de patrimonio. Sí, desde hace años, desde hace décadas. Claro, el técnico entonces no tiene ni voz ni voto, apenas, bueno, puede aconsejar, ¿no?, de alguna forma, pero... Hay muchas veces en las que no se cuestiona la decisión técnica porque no hay ningún problema, es un procedimiento y ya está, pero hay otras veces en las que la cuestión técnica de procedimiento pasa a decisión política y ahí tenemos un problema. Pero aparte de eso es que incluso en épocas de crisis, como a partir de 2008, cuando no hay tanto movimiento de obra, de construcción, de ejecución de obra pública, bueno, pues ahí lo que estamos viendo es que si, por ejemplo, en la Delegación Territorial de Jaén harían falta 3 o 4 técnicos en arqueología,
es que hay uno. Entonces, bueno, pues hay una carencia. Y esto tiene detrás, como cuando hablamos de educación o hablamos de sanidad, cuando hablamos de que el patrimonio no tiene los suficientes recursos humanos para que se gestione y se tutele, estamos hablando también de una política. Y la política es dejar desprotegido al patrimonio y no gestionarlo como se debiera. Y en esta materia, ¿decide localmente Jaén, decide autonómicamente Andalucía o decide Europa? No, decide, lo que nos viene de Europa son directrices muy bien diseñadas, muy bien perfiladas y digamos que muy avanzadas desde el punto de vista de cómo y qué proteger, ¿no? Pero si nos vamos a nuestro territorio, aquí las competencias en patrimonio las tiene la Junta de Andalucía, es decir, la autonomía. Y yo echo de menos que, es decir, yo lo que he visto ha sido que desde los años 90, digamos que la cosa ha ido a peor en cuanto a dotación de personal de las administraciones públicas en este sentido, ¿no? Y luego, claro, eso que hace, pues un poco tú a lo mejor puedes atender a una necesidad de procedimiento, a una necesidad de urgencia en un municipio, en el municipio en el que está la delegación territorial, pero la provincia de Jaén es muy grande y el campo es inmenso. ¿Y cómo controlas tú que no se esté haciendo daño en un punto determinado? Es decir, que se está generando una situación en la que pues si pasa algo, pues no hay medios, no hay personal y demás. Y el personal que hay está superado desde el punto de vista, pues ya verás. Yo creo que todo eso es consecuencia de que falta proyecto político, como claro, apuntaba Juan Pedro. Nadie sabe qué hacer muy bien, ningún político sabe muy bien qué hacer con nuestro patrimonio más allá de llegar y hacerse la foto de turno, que es para lo que la mayoría llega, se hace la foto y desaparece. Entonces, esa falta de proyectos se dice, no, el turismo, no sé cuánto, y nosotros tenemos la posibilidad en Andalucía, porque tenemos técnicos muy bien formados. Sí. Nuestros alumnos están formados además en el conocimiento y en el manejo de las últimas tecnologías que se pueden aplicar a la arqueología, y a mí me da una pena inmensa cuando te paseas por muchos municipios y ve el patrimonio abandonado y dice, claro, es que realmente nadie tiene un proyecto, nadie sabe qué hacer muy bien, porque aún, por desgracia, aún se sigue manteniendo la concepción de que el patrimonio, y sobre todo el patrimonio que tiene que ver con la arqueología, es muy costoso, es muy caro y que luego, ¿qué hacemos con él? Entonces, falta cambiar el chip, cambiar la concepción que se tiene sobre nuestro patrimonio construido, sobre nuestro patrimonio arqueológico, y decidir poner sobre la mesa un plan de actuación, claro, que tenga los técnicos suficientes, bien dotados y bien formados. Claro. Yo creo que en la provincia de Jaén no nos podemos quejar, porque hay quejar en un sentido, en el sentido de que, pues mira, con el tema de la ruta de los castillos y las batallas, sí, es cierto, o el viaje al tiempo de los iberos, los ayuntamientos tienen conciencia de, bueno, de que el patrimonio arqueológico es que está ahí, vamos a decir, ahí lo dejamos, ¿no? Pero otra cosa, yo me refiero más a, por ejemplo, ¿cuántas balsas de riego se han construido en la provincia de Jaén en los últimos 10 años? Cientos de balsas de riego. Normalmente donde hay una balsa de riego hay un sitio arqueológico, porque lo sabemos, porque están en sitios estratégicamente ubicados, porque tienen que, bueno, pues, que situarse en zonas altas y demás, ¿no? Yo lo que echo en falta es que quizás la gestión política está muy orientada a la necesidad del día a día, de lo inmediato, y echo en falta que haya una perspectiva de futuro, un plan a 10 años, ¿no? Lo que habéis hablado del proyecto, ¿no? Claro. Eso es lo que yo echo en falta. Y sobre todo muy centrado también, perdona Juanpe, en lo urbano. Sí, claro. En lo urbano y en las ciudades grandes. Claro, y eso también hay que cambiarlo. Claro, es que hay pueblos muy pequeños que tienen un patrimonio impresionante. ¿Y qué pasa? Que un nivel estratigráfico en Segura de la Sierra no es tan importante como un nivel estratigráfico en Jaén. Pues es lo mismo importante desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Entonces, bueno, pues hace falta pues que haya un sistema, una red, unos medios que hagan que todo esté protegido, ¿no? No solo ya a nivel provincial, estamos hablando a nivel autonómico. Claro. Bueno, y hace poquito, ¿verdad? En el proyecto Mujeres 10, en ese proyecto Atalaya, hablábamos también sobre los riesgos del turismo,
que claro, la tela marinera, claro. En ese sentido. Claro, el turismo, por ejemplo, te puede estresar la gestión de la investigación, en el sentido de queremos hacer primero el museo y luego hacemos la investigación, ¿no? No, tiene que ser al revés, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final de un programa interesantísimo, de verdad, se me han quedado muchas preguntas en el tintero, con lo cual no es de extrañar, a pesar de que vuestra agenda, desde luego, está muy copada y ocupada de obligaciones, que volvamos a vernos por aquí, si así lo tenéis a bien. Juan Pedro Bellón Ruiz, ha sido un placer, muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias a vosotros. Irene Montilla Torres, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, por supuesto también Ángela Quero, que estuvo en las labores técnicas, José Antonio Ruiz Eliche, Pedro Pérez y Roberto Torres en labores de Community Manager. Aquí en Uniradio Jaén 103.9 Dial FM nos volvemos a encontrar, al menos en el apartado de divulgación científica, el próximo lunes en Campus, panel de expertos y expertas. Que seáis felices. Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino.